Para ser voces autorizadas en el estilo de vida que tenemos, hay que ser desprendidos, hay que ser rectos, hay que ser humildes y hay que ser personas con buen juicio, con autocontrol o dominio de sí. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo domingo del tiempo de Adviento. Este tiempo de Adviento es un tiempo muy hermoso, pero pasa muy rápido. Como muy seguramente hemos sentido que ha transcurrido o ha pasado todo este año. Y la palabra fundamental en este segundo domingo de Adviento es preparar. Estén preparados. Y esa preparación, precisamente el Señor la da a través de uno de los personajes más importantes e influyentes, no solo en el tiempo de Adviento, sino en toda la historia de la salvación, en todas las Sagradas Escrituras y en el ambiente profético de los profetas. Juan el Bautista. Juan es la voz, Cristo es la palabra. Y así como Juan el Bautista, muchos de nosotros le prestamos nuestra voz al Señor para que su palabra sea conocida, para que su palabra cale en los corazones de las personas, para que su palabra sea amada y para que su palabra pueda llegar a la práctica. Es que por amor, por respeto, por humildad, muchas veces no nos sentimos dignos de ser aquella voz para que la palabra de Dios pase a través de nosotros. Entonces, cuando tenemos que leer las Sagradas Escrituras o se nos pide proclamar alguna lectura o el Evangelio, en el caso de quienes prestan ese bonito servicio de lectores, o en algún momento por el amor y por el respeto que se le tiene a la palabra, muchas personas dicen: es que no soy digno de proclamar la palabra de Dios. Pero es que el Señor, a quien elige para que le preste su voz, le da la gracia de hacerse digno, de anunciarlo, de predicarlo. Y es lo que sucede con Juan el Bautista. Y es que Juan el Bautista se convierte en una voz autorizada, porque el Señor es un Dios que le da el elogio a quien se lo merece. El Señor es un Dios justo hasta para elogiar. Y por eso el Señor dice: les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo sabemos si somos voces autorizadas para hablar de Dios? Pues aquí hay 4 características. Primero, para ser una voz autorizada hay que ser un hombre o una mujer desprendido o desprendida de las vanidades. Juan vestía con piel de camello. Un hombre desprendido de las vanidades mundanas y de las vanidades humanas. Ahorita que estamos en este tiempo de fin de año, pues hay más de uno preocupado si va a alcanzar para la ropa, qué zapatos, qué correa, qué peinado, qué maquillaje, que una cosa, que la otra. Y a veces está toda la preparación externa y no hay una preparación interna desde el corazón.
está bien querer verse bien, sin exagerar y sin olvidar. Y este tiempo termina convirtiéndose en un tiempo más comercial, en un tiempo más consumista, preocupados por otras cuestiones menos que por el Señor. Y por eso no podemos ser voz autorizada. En cambio, Juan el Bautista, un hombre desprendido. Segundo, enderecen los senderos o los caminos. Juan el Bautista, un hombre recto. Uno no puede andar con chuecos, uno no puede andar con doble vida, uno no puede andar, como dicen por ahí, perdónenme la expresión, torciéndose, sino que para ser una voz autorizada, uno tiene que ser un hombre o una mujer de principios, con rectitud, porque si tu camino, si tu vida, el camino hace referencia a nuestra vida, si nuestra vida no es recta, pues no vamos a tener autoridad para hablar. Entonces por eso es que la voz se apaga y no puede gritar el evangelio, la buena noticia, no puede proclamar al Señor, porque nuestra vida desdice de las palabras que queremos decir o que queremos argumentar. Y continúa el texto sagrado diciendo que lo montañoso, que lo escabroso, que lo que tiene turupes se allane, se abaje, quede plano, pues eso se llama humildad. Hay que pensar en nuestra vida cuáles son los turupes, la soberbia, la altivez, ese afán de presunción, de fama, de prestigio. Y Juan el Bautista, sencillo, humilde, llano, plano, sin ningún turupe, sin ningún obstáculo, porque los obstáculos para que el reino de Dios llegue a nuestra vida, que es Jesús, muchas veces son nuestras propias pretensiones, nuestros propios egos, eso que nos hace sentir agrandados, presumidos, más que los demás. Valdría la pena que nos preguntáramos, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son esos pedestales humanos que la gente cuando se cae de allí, lo único que hace es golpearse, desesperarse, entristecerse, deprimirse, porque esos pedestales humanos terminan siendo pasajeros y no duran para siempre? Y nos dice la palabra de Dios que Juan el Bautista tenía un cinturón de cuero. Muchos de ustedes, hermanos y hermanas, han visto que nosotros los sacerdotes, cuando nos revestimos, nos ceñimos la cintura. Eso significa dominio de sí. Ceñirse la cintura significa tener la capacidad de ser equilibrado. En el ámbito psicológico humano se le llama autocontrol. En el ámbito bíblico, espiritual, se le llama dominio de sí, que es un fruto del Espíritu Santo. Por eso una persona, cuando se le pide que tenga criterio, que sea coherente en su vida, que sea disciplinada, se le dice, cíñase. O sea, el ceñir es sinónimo de equilibrarse. Si hay un mes para perder el juicio, para perder el autocontrol, para perder el dominio de sí, es el mes de diciembre, un derroche, gastos exagerados. Aunque al iniciar el año nuevo haya dolor de cabeza porque nos endeudamos y después, ¿cómo pagamos? En la manera de comer, en la manera de beber, en la manera de comportarse. Y si fuera de eso te dejas ganar por la gula, por el desorden, por la ira y por el alcohol, pues el resto de tus pasiones corporales, ¿cómo vas a poder controlarlas? En el seminario nos decían una frase que es muy cierta y que es muy verdadera. Quien no tiene la capacidad de controlar su manera de comer, su manera de dormir, su manera de beber, jamás será capaz de tener autocontrol sobre su castidad. O cuando aparezcan tentaciones o pasiones que son mucho más fuertes. Porque comer, dormir, beber, claro, son necesidades humanas de primera línea, necesidades fisiológicas, como se les llama, pero que aunque generan placer, no generan un placer tan desbordante como otras. Si no puedes tener continencia en lo mínimo,
en lo más sencillo, será muy difícil que se tenga capacidad de juicio, de autocontrol o de dominio de sí cuando aparecen pasiones que son más fuertes. Y el peor enemigo contra nuestras pasiones es precisamente el ocio. Desde estudios muy profundos en los comportamientos humanos, desde una ciencia llamada la psicología, se dice precisamente que si hay un elemento que termine condicionando y alterando los comportamientos humanos en cuanto a la ira y la lujuria o el desorden sexual, es el alcohol. Por eso la gente, cuando abusa del alcohol, que en este tiempo sí que se abusa del alcohol, en todo tiempo se abusa, pero en este mucho más, nos damos cuenta que una persona alcoholizada o termina creyéndose un superhéroe que quiere pelear con todo el mundo y no le tiene miedo a nada, o termina cediendo a pasiones corporales inadecuadas. Y por eso, tantas peleas y tantas infidelidades. Y fuera de esto se abusa de otros elementos que no son tan buenos consejeros. Pues bien, la palabra en este segundo domingo es la preparación. Y para estar preparados hay que ser voces autorizadas, según nos dice el Evangelio, en la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista anunciaba un bautismo para el arrepentimiento, la conversión, la preparación. Bautizaba con agua y muchos se arrepintieron, pidieron perdón por sus pecados e iniciaron un camino de conversión. Nosotros hemos sido bautizados con un símbolo, con un signo visible que es el agua, pero con el fuego del Espíritu Santo. Nuestro bautismo es para el perdón de los pecados y para una vida nueva. Pues vivamos de acuerdo a esa vida nueva que Cristo nos ha traído en el Evangelio y nos ha consagrado a cada uno de nosotros con la gracia del bautismo. Que el Señor nos ilumine con su gracia, con la fuerza de su Espíritu Santo, durante toda esta semana. Amén.